Hola, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica y estamos muy contentos de iniciar un año, iniciar también una temporada. Este es nuestro tercer año, nuestra tercera temporada de Vayan y Hagan y queremos pues iniciar con mucho ánimo y recomenzar este año, sobre todo organizándonos y haciéndonos preguntas importantes. Y de hecho queremos dedicar este podcast al tema del liderazgo y justamente en temas que nos hagan o nos reten pensar cuáles son preguntas claves que debemos hacernos como líderes iniciando este año, ¿verdad? Y es por eso que hemos invitado a Adriana Chávez. ¿Cómo estás, Adri? Bien, ¿y vos, Diego? Un gusto estar acá. Sí, buena vida, buenísimo. Gracias por acompañarnos. Adri es parte del equipo de Singular Global y tiene varios roles en los que está muy ocupada, pero los roles de hecho tienen que ver con el desarrollo de personal y también la coordinación del trabajo en países. Así que, bueno, nos vas a ayudar a meternos en esta mentalidad de líder y cómo desarrollar calidades de líder en quiénes somos y en el trabajo que hacemos. Y bueno, y ese es el tema con el que queremos iniciar. Vamos a dedicar 2 episodios a ese tema, Adri. Entonces, en este particularmente queremos comenzar, así, iniciar con las preguntas claves. Y justamente quiero iniciar con eso, ¿verdad? ¿Cuáles preguntas debe hacerse un líder? ¿Verdad? Enero, todo el mundo fresco, con buen ánimo. Como líderes, ¿cuáles son preguntas claves que debemos hacernos iniciando este año? Bueno, de preguntas podríamos hacernos montones, ¿no? Como decís, estamos empezando un año, uno tiene un lienzo fresco para trabajar y todo, y empezamos muy bien, pero a veces no habernos hecho consultas y preguntas importantes nos sabotean durante el año. Y ahí es donde empezamos a ver, esto no se concreta, esto otro, ¿por qué? Entonces, referido y planteándonos el desde del liderazgo, quizá que las preguntas importantes que debería empezar un líder por hacer es, ¿a qué aspiro como líder este año? ¿Qué es el tipo de líder que mi equipo, que las cosas que quiero conseguir, las metas que tengo? ¿Qué es el tipo de líder que debería estar presente? Es como, ¿no? como proyectarse, ¿verdad? Como a dónde quiero llegar. Algo así. Exactamente. Prácticamente que para hacer un plan, la gente empieza, ay, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? Si no tienes idea de cuál es el final, no puedes construir esos pasos No hacia atrás, no avanzas. avanzas. Entonces, como líder, quizá que el punto de partida puede ser eso, ¿a dónde quieres llegar? Cuando terminemos, si Dios quiere, este 2023, ¿dónde te gustaría estar Sí. como líder? ¿Y qué te gustó, te gustaría haber conseguido este año? Entonces, son 2 preguntas que por ahí... Bien importantes. Y tal vez aclarando aquí que estamos hablando del tema liderazgo, sobre todo lo interno, no Ajá, tanto en el exactamente. sentido de a quiénes quisiera liderar o cómo quisiera liderar, que son otras 2 buenas preguntas. Pero esta conversación es mucho a lo interno del desarrollo del líder propiamente, ¿verdad? Entonces mencionas eh, cuáles son mis aspiraciones, mis metas, tal vez podemos Sí, llamarle claramente. propósitos, y cómo hago para llegar ahí. ¿Cuál sería un aspecto clave a considerar? O sea, ¿cuál es la esencia de hacerme estas preguntas? Porque son importantes hacernos estas preguntas. Como vos lo estabas planteando, siempre que hablamos de liderazgo, la gente lo enfoca en el otro Mm. constantemente, ¿no? Entonces, claro, el trabajo de un líder es mover su equipo de trabajo, sus personas con las que tiene el privilegio de compartir, hacia influenciarlas para alcanzar objetivos comunes que se tienen, Claro. que nos hacen avanzar en la visión, en la misión de lo que sea que estemos trabajando. Entonces, siempre el liderazgo, la gente va al cómo lo traspaso al otro. La conversación que estamos teniendo hoy es cómo lo traspaso a mí. Mm. ¿Cómo me hago a mí mismo? ¿Cómo me influencio para alcanzar esas metas, objetivos y cómo me muevo a mí mismo hacia las cosas que quiero hacer y en quién quiero irme construyendo? Porque estamos claros que ninguno está hecho completamente. Sí. Estamos en proceso de Sí, construcción. así es. Entonces, clave en este punto es el concepto del autoliderazgo. Ok, autoliderazgo. El autoliderazgo. Sin el autoliderazgo es muy difícil podernos construir de una manera sana, por decirlo así, y avanzar. Sí. Entonces necesitamos implementar, antes de ver al otro, el Ver autoliderazgo adentro. para sí mismo. Sí. Claro. Que conecta mucho como con integridad, porque a veces uno quisiera vivir para afuera algunas cosas, sobre todo en el tema de liderazgo, ¿verdad? Como liderar de una forma y liderar la otra, pero al interno ni yo mismo tengo el orden que quisiera proyectar o hacer en la dinámica de grupo, ¿verdad? Entonces hay una carencia de que por dentro no hay consistencia entre quién soy como líder y en la manera en que estoy liderando, ¿verdad?
Entonces podríamos decir que alguien que no se lidera a sí mismo o correctamente, probablemente no va a ser tan efectivo influenciando o liderando para afuera. Claramente, porque el discurso no va de la mano con lo que cumples. ¿Me entiendes? Cómo caminas, cómo te conduces, a veces el discurso es distinto, se quiere una cosa, pero en la práctica se hacen otras. Claro. Entonces, por ahí es donde el autoliderazgo se vuelve una clave para ayudarnos a como hacer un zoom sobre las cosas importantes que tenemos que consultarnos, donde necesitamos tener claridad para avanzar y crecer en el fondo como líderes, que eso es lo que queremos. Claro, qué bueno. Me encanta la idea porque también me hace pensar que muchas veces las frustraciones que vivimos en la dinámica de yo liderando al grupo surgen de las frustraciones o las cosas no resueltas de cómo están sucediendo algunas cosas en mi vida, ¿no? Por ahí. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, vamos Okay. bien, vamos bien. Ok, bueno, háblanos específicamente, en detalle, qué significa este concepto tan interesante del autoliderazgo, por qué es clave, por qué es importante. Bueno, el autoliderazgo básicamente es esta capacidad que tenemos, porque todos la tenemos, está a disposición de autoguiarnos, ¿verdad? Como de automotivarnos, autoguiarnos, dirigirnos en el fondo a nosotros mismos para alcanzar metas, objetivos, mantenernos consistentemente en las cosas que estamos haciendo, tomando las decisiones que se necesitan para alcanzar esas metas y objetivos que estamos hablando, sin importar lo que esté pasando en el exterior. Eso no quiere decir que nos desconectamos de la gente, ¿verdad? O nos desconectamos, a mí no me importa lo que esté pasando. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que, bueno, voy a tomar estas decisiones, voy a hacerme cargo de estas decisiones y puede que no todo salga como lo estoy pensando, pero voy a ir sintonizado hacia esto y puede que todo se esté cayendo y bueno, resuelvo aquí, resuelvo acá, pero no dejo todo botado, no tiro la toalla, no, me mantengo dirigido hacia lo que quiero conseguir. Es el tema del autoliderazgo, tratar de influenciarse a sí mismo para lograr alcanzar lo que he dicho que quiero, lo que aspiro, lo que me hace bien, etc. Claro. ¿Cuál sería un riesgo, tal vez para presentarlo por la carencia? ¿Cuál sería un riesgo de no autoliderazgo? ¿Verdad? ¿Cómo nos veremos si no soy capaz de autoliderarme? Eso es súper sencillo y muchos lo van a poder identificar en los lugares Todo el mundo va a donde decir están. yo. Ay, ojalá que no, pero la falta de autoliderazgo es que cualquiera te puede influir en cualquier cosa. Que seamos influenciables no es malo, porque van a haber voces muy importantes que Dios mismo va a proveer, Por supuesto. por medio del Espíritu Santo, va a usar otras personas y todo, y nos pueden influenciar. Lo que pasa es que hay gente que por falta de autoliderazgo comienzan algo y les parece muy, muy, muy bueno, pero luego sale otra cosa más que pareciera mejor. Entonces suelto esto, sigo con esto, y cambio, y cambio, y cambio, y cambio. Entonces los líderes con falta de autoliderazgo generalmente consumen mucho de sus equipos, porque es una vuelta de cada vez que se le aparece algo mejor o algo más bonito, algo surgió, sí, lo va a tomar. Entonces, eso por un lado. También en las decisiones, puede que tome una decisión hoy, pero entonces surge toda la ansiedad, entonces, bueno, me muevo entonces a otro lado y cambio. Y en el peor de los casos, podría ser que se deje influenciar por una sola persona, entonces ya no me autolidero, todo lo que este o esta persona me diga, pues eso es lo que voy a hacer independientemente como me esté saliendo, sin ningún criterio. Entonces se vuelve como una pérdida del criterio personal frente a las decisiones y frente a las metas y a las cosas que se quieren. Sí, hay una metáfora en la Biblia que habla que entonces ya no seremos llevados por vientos de aquí para allá, que lo refiere a la madurez, me parece, en el contexto de la madurez espiritual, que lo asocio con eso porque justamente en el ambiente del desarrollo de la iglesia y el ministerio y las misiones y todo esto, hay tendencias. Sí. Y a veces uno podría, no es necesariamente malo, pero es riesgoso liderar por cuál es la siguiente gran tendencia, ¿verdad? What's next? Y entonces dice, oye, ahora vamos a hacer esto con organización porque las tendencias... Y puede que sí, pero me encanta esa idea que estás diciendo, que el que se autolidera, aunque es influenciable, tiene más criterio para decir, sí, vamos a ir por este lado por estas razones y no vamos a hacer esto por estas otras. Hay como un sentido como de claridad, quizás, para el que se autolidera. Claramente, y hay esta claridad que le permite siempre estar dirigido a la misión, a la visión que tenía. Sí. Eso es lo que va a darle sentido a todo lo que estás haciendo.
aún como organizaciones, ¿no? Tenemos una visión, una misión, que eso es el sentido que nos da de lo que hacemos, de por qué hacemos lo que hacemos, el trabajo, la inversión de horas, la inversión en personas y todo lo que estamos haciendo está dirigido a una visión y misión. Entonces, volviéndonos a la parte personal, otra pregunta importante es, ¿cuál es tu visión y misión este año como líder? Personal, dices, Personal, exactamente. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es mi visión y misión? Y entonces me autolidero desde ahí, con criterio escucho voces importantes en mi vida y me ajusto si creo que es necesario o simplemente digo, bueno, no, esta tendencia no le suma nada a mi visión y visión personal que tengo. Entonces no me enredo ahí y no gasto horas, no gasto tiempo que no va a volver, ¿verdad? En cosas que no le sumaron nada a lo que estoy haciendo. Sí, el que se autolidera maximiza sus recursos. Totalmente. Sean que sean muchos o pocos, pero los administra mejor. Tiempo, recursos económicos, la adquisición de conocimiento o lo que sea, va a ser más, más productivo. Y efectivo, en el efectivo, fondo. ajá, claro. ¿Cuáles son áreas en las que podríamos tal vez entender mejor o en las que podemos ver este sentido de autoliderazgo? ¿Cuáles son algunas áreas que vos mencionarías? Mira, hay 5 áreas que están en todo lado, ¿verdad? Las pueden ir a estudiar también. Aquí las voy a leer porque están dentro del autoliderazgo. Para guiarnos tenemos el autoconocimiento, la autoestima, autonomía, autogestión y automotivación. Esas son la base de lo que compone el autoliderazgo. 5 A's. 5 áreas que componen este autoliderazgo. Ok, conversemos un poquito de cada una y tal vez las vamos como explicando para que la gente las pueda entender. Con respecto al autoconocimiento, ¿a qué te refieres? ¿Qué implica? Es tener claridad de quién somos. Eso es el autoconocimiento, es la base del autoliderazgo. Entonces, desde las cosas más simples, ¿verdad?, hasta las más complejas, tenemos que tener claridad, especialmente la gente que está liderando. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis puntos más altos? ¿Qué me carga la batería social? Ajá. ¿Qué me la desgasta? ¿Qué situaciones las manejo súper bien? ¿Qué reuniones, situaciones me salen muy bien? ¿Y cuáles otras realmente no me salen bien? ¿Cuáles son los escenarios críticos donde yo no sé y esto siempre me sale mal y en esta respuesta nunca lo hago bien o en esta situación específica no es mi fuerte? Sí. Entonces, el autoconocimiento nos permite a nosotros tener una idea de cuál es el diseño que Dios nos dio y entonces, acorde o de acuerdo a ese diseño, poner metas realistas de lo que queremos alcanzar. Claro. Porque eso le pasa también a la gente. Líderes súper aspiracionales que quieren hacer un montón de cosas, pero no están de acuerdo al diseño que tienen. Entonces, no es para desanimar, pero es más, fíjate un poquito en qué diseño, porque va a ser más efectivo lo que saques de ahí. Claro. Que ponerte un montón de metas que realmente no van de acorde a quién eres, y entonces vas a sentir fracaso constante, es una bajada de la motivación y entonces es horrible. Entonces, autoconocernos es súper importante porque nos permite ponernos límites sanos en todo lo que estamos haciendo y eso nos va a ayudar cualquier cantidad. Claro, sí, yo conecto con la idea de que a veces uno como líder quisiera pensar erróneamente que es bueno para todo. Así es. Pero nadie es bueno para todo. O sea, solo somos buenos en lo que somos buenos. Y reconocerlo nos va a orientar a alcanzar metas. A mí me ha pasado ponerme metas que quizás nada tienen que ver con mis dones y mis talentos. Entonces me hace sentir como inútil o que no lo logré. Pero y con toda razón no lo logré. Es que nada tenía que ver con mi con mi carácter, con cómo yo percibo el trabajo en equipo, cómo yo lo logro. Y puede ser muy frustrante no reconocer las dos cosas que decías, ¿verdad? Lo que soy bueno y en lo que no soy bueno. Y no solo reconocerlo uno, sino bueno, ya también llevándolo al trabajo, al liderazgo con los demás, que los demás lo sepan. Exacto. ¿Verdad? La gente que trabaja conmigo sabe que yo soy muy malo para la paciencia. Por ejemplo. Yo lo reconozco. Por ejemplo, yo lo reconozco. Pero es interesante porque duele reconocer. Es que nadie quiere sentirse como, hey, ¿quién es malo para esto? Aquí presente. Pero es necesario. Totalmente. Esa claridad, porque, nos podríamos enfocar en todo lo que somos malos, no es la idea tampoco. Entonces, la idea es, tengo cosas que definitivamente no me voy a meter ahí. Tengo otras que no puedo decir no me voy a meter ahí, tengo que aprender a gestionarlas porque no son puntos altos,
Pero tengo todas estas cosas de puntos altos que me ayudan. Sí. Y como vos decís, cuando trabajamos en un equipo es importante que el equipo sepa con quién trabaja, pero si ni vos mismo sabes cómo sos, ¿cómo le explicas a la gente? Sí. ¿Cómo, verdad? Haces ese puente de, oiga, téngame paciencia porque en estas circunstancias tal vez no voy a reaccionar de la mejor manera. Estoy trabajando para reaccionar bien, Sí. pero puede que a la primera no me salga. Las reconozco para trabajar en ellas. Totalmente. No para que sean una excusa. Ni un obstáculo. O para no asumir ciertas responsabilidades con algunas tareas, porque lo Totalmente. cierto del caso es que vamos a tener que ser balanceados. ¿Verdad? Es como Totalmente. yo no puedo llegar a la municipalidad y decir, yo soy muy malo para pagar los impuestos. ¿Te imaginas? Entonces, a mí eso no se me da. No se me da. Y es como, no, a mí no me importa, tienes que pagarlo. Exactamente. Y si uno pone eso en temas, digamos, de personales o de liderazgo, bueno, hay cosas en las que no soy bueno, pero tengo que hacerlas. Entonces es un balance y ganar como apoyarme también. Cuando hay temas en los que se sale de lo mío, pues está hecho para que yo me apoye. Ok, entonces eso es autoconocimiento. Eso es autoconocimiento. El siguiente es la autoestima, que acá esto suena como muy humanista y la gente de verdad se va por la volada humanista. Quieres de mucho y no sé. Exacto, y usted es el mejor. No estamos diciendo eso. Ajá. Lo que estamos reconociendo desde el punto de vista nuestro, cristocéntrico, es que ciertamente hay una identidad que adquirimos cuando caminamos como discípulos, cuando hemos tomado una decisión por Cristo, caminamos como discípulos, viene el regalo de esta identidad, ¿sí? Que es súper necesaria para como tomarla y hacerla propia y caminar. ¿Por qué? Porque muchos han crecido en casas donde son súper sancionados o súper señalados, o cada quien sabe cómo creció y entonces hay cosas de esa identidad que están mal, están dañadas. Entonces necesito reestructurarla, preguntarle al Señor, no sé, cómo sanarla, ajustarla para poder vivir lo que Dios veía en mí, lo que Jesús veía en mí, que los demás lo puedan ver y yo pueda ser efectivo en eso. Sí. Entonces, no se basa solo en estar mostrando, ay, que somos los mejores, o quieras un montón, y respetes y valores, claro, eso está dentro. Pero el objetivo principal de la autoestima, para mí, es poder vivir la identidad que Dios nos dio. Entonces, eso nos da una valía que va más allá de lo que yo piense de mí, ¿verdad? Sí. Estoy asumiendo una identidad que ya me fue regalada y la puedo usar y tiene un propósito de por qué está ahí. Sí. Entonces, porque si no, nos vamos al lado oscuro y entonces solo vemos las cosas malas que uno tiene. Entonces empieza a... Y las hace grandísimas, además. Las sobredimensiona. Está toda esta práctica de estos discursos internos que la gente tiene que se le cae algo, pero qué... No sé si puedo decir una mala palabra aquí. No. ¡Qué pip que soy! ¿Verdad? Porque es que yo no sirvo para nada, sí. Soy un desastre, soy esto. Y yo se los digo mucho a mis hijas, chiquillas, si ustedes le hablaran a sus amigos, como a veces se hablan a sí mismas, no tendrían amistades. Entonces, y ese discurso interno ensucia un montón todas las habilidades y cosas que Dios nos ha dado. Entonces, parte de la autoestima es valorar lo que Jesús, no nosotros, lo que Jesús nos ha dado. Sacar provecho de eso en un sentido, si lo queremos ver así, tomarlo y usarlo. Sí, lo que muchas veces sucede también, sobre todo en el contexto de las iglesias y las organizaciones, es como que hay un sentido de valor por hacer cosas. Entonces uno entra como como ese círculo vicioso, diría yo, de que tengo valor porque hago cosas. Entonces hago todo y me involucro en todo. Y pues obviamente esto no es nada sano, porque al final cada quien debería entender ese valor, esa sana estima que debe tener, no por lo que hace, sino por lo que es. Así es. Indistintamente que sea líder o no, porque tu valor no está en que si sos líder o no, o tenés un rol o no, sino está en ese entendimiento que decías de la identidad otorgada del Padre. Ahí ya hay valor y eso debería ser suficiente para que nosotros sí, nos desarrollemos, sea que seamos líderes o no. En el tema que hablamos, pues obviamente con mucha más intencionalidad, tener una sana estima que me permite entonces desarrollarme como líder, sin andar dependiendo de la aprobación o desaprobación de nadie. Claro, porque se convierte en algo sumamente saboteador, ¿sí? Porque si pasas por una etapa de la vida donde ya no puedes asumir tantas responsabilidades como en algún momento pudiste, ya no puedes hacer tantas cosas, ¿no? Entonces como que hay una pérdida del valor.
Y no es cierto, eso es la gran mentira. La persona sigue teniendo un valor intrínseco grandísimo porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios, porque Él nos planeó, porque nos dio toda una identidad en Cristo, y entonces pero el valor lo hemos intercambiado, y eso nos da esta autoestima súper mala, que no de la sana estima que Dios quería que tuviéramos y que nos podía hacer ver, ok, me autoconozco. Veo la sana estima basada no en mí, sino en lo que Dios ha hecho, lo que Él me otorgó. Y entonces veo los desafíos que tengo enfrente, veo las cosas que el Padre me está impulsando a conseguir, y entonces me hace sentido. Con estos recursos internos le voy a dar. Pero si estamos, como decías vos, en un contexto donde valgo por lo que hago, pues definitivamente no. Y te vas a dar cuenta que va a haber mucha frustración, porque como lo hablamos, hay muchas cosas que no puedo hacer. Entonces, ¿qué dice eso de mí? Si el valor está puesto en lo que hago. Sí, peligrosísimo. Muy peligroso. Bueno, tenemos autoconocimiento, autoestima. ¿Qué podríamos decir de la autonomía ahora? ¿A qué se refiere? Es súper bueno. A la gente le gusta solo una parte, pero la autonomía tiene dos caras. La autonomía es ser capaz de poder tomar las decisiones a criterio propio, ¿verdad? Y no necesitar estar respaldando todas las decisiones con todo el mundo, sino decir, bueno, me parece que esto deberíamos hacerlo de esta manera y nos movemos hacia ahí. Hasta ahí a todo el mundo le encanta, ¿no? Sí. La parte que a la gente no le hace mucha gracia es que parte de la autonomía es que, si bien es cierto, yo estoy tomando mis decisiones a criterio propio, tengo que tener la responsabilidad de hacerme cargo de los resultados de esas decisiones. Y ahí es donde empiezan los problemas. Sí. Sobre todo cuando los resultados no son buenos, ¿verdad? Totalmente. Porque uno dice, bueno, yo lo hice, pero no salió así, es culpa de alguien más, ¿verdad? Y tiene que haber un buen balance, como lo entiendo, es un balance entre ejercer mi voluntad y mi criterio en un tema específico. Y aquí estamos hablando de lo interno, además. Sí. Y ser capaz de responsabilizarme cualquiera que fuera el resultado, que es un tema de responsabilidad, de madurez. Así es. ¿Verdad? Es un distintivo de las personas maduras que pueden ser responsables de las decisiones que tomaron. Así es, y que es complejo porque la autonomía, viéndola, claro, desde lo interno, puede afectar, o no solo afecta a uno mismo, afecta al entorno. Las decisiones que estás tomando afectan el entorno donde tú estás. Claro. Afecta a tu familia, afecta de buena o mala manera los equipos con los que estás trabajando, y no puedes andar por la vida siendo autónomo en la toma de decisiones, pero no haciéndote cargo de las cosas y los resultados, o celebrando solo todo lo que sale bien, pero no me hago cargo y digo, ay, no, esto salió mal porque como este equipo que a mí me dieron, y no resuelve. Sí. Y no hace esto y no hace lo otro. Eso no es autonomía. No. Claramente. Sí, creo también en la importancia de notar de dónde vino la influencia para dirigirme hacia un lado u otro, ¿verdad? Porque pienso que pueden haber presiones a mi alrededor por tomar una u otra decisión. Y creo que uno debe, bueno, es bueno tomar el consejo y escuchar, pero tienes que ser capaces de decir, voy a escuchar estas y estas voces y estas otras las voy a bajar porque me van a llevar por otro lado. Y estamos hablando de una sociedad que además en temas de muchos temas presiona, ¿verdad? En temas económicos, en temas políticos, en temas ideológicos, hay presiones y podría uno sentirse, hasta en un sentido pasivo, como llevado a una esquina a tomar una decisión que uno tal vez no llegó ahí por voluntad, fue por presión, fue por hostigamiento, digamos, fue porque inclusive la familia me orientó a eso, ¿verdad? Pienso en personas que se dedicaron a hacer cosas porque se sintieron coaccionados a que papá y mamá querían que fueran X y Y persona. Claro, la expectativa del otro, que influye y ya no eres autónomo, ¿verdad? Porque estás cumpliendo la expectativa de alguien más. Y eso hay que tenerlo presente y tener cuidado. Voces vamos a tener muchísimas, muchísimas voces, unas muy, muy, muy buenas y otras no tan buenas y no, o sea, que carecen de un montón de cosas, pero que a veces son tan sutiles que sí entramos en este juego. Ahí lo que ayuda mucho es revisar cuáles son tus valores. Sí, porque es que tomas las decisiones, desde dónde estás tomando esta decisión y cómo la articulas con tus valores. Sí, y es importante como líderes saber cuáles son los valores de uno. Sí, claro. O sea, cuáles son los principales, porque hay gente que, hemos conversado, defiende en una reunión acaloradamente una posición
Y uno dice, ¿por qué está ¿De dónde salió eso? tan enojado? Era como, ¿por qué? Bájale dos. No puede porque siente que están haciendo un ataque personal a sus valores. No, mucha gente no lo sabe. Cuando comienzas la conversación y haces preguntas, la persona se da cuenta por qué está actuando de esa manera. Entonces, en la autonomía, tomamos las decisiones de acuerdo a nuestros valores, así no lo estemos haciendo a conciencia, ¿me entiendes? Sí, sí, y nos llama también a tener un set de valores que nos sirva como Totalmente. filtro. A saber cuáles son. Claro, sí, pues si ni siquiera sé por qué creo lo que creo, de repente me veo, como vos decís, Ujú. involucrado en una discusión y ni siquiera sé por qué me siento así, solo Estoy, estallé y sí. exactamente. Y eso tiene que ver con la autogestión, sí. Ok, súper bueno, No, autonomía. perdón, con la autonomía, perdón, Sí, sí. vamos a autogestión. Entonces tenemos autoconocimiento, autoestima, autonomía y autogestión. ¿A qué te refieres con autogestión? ¿Qué podemos entender? Esta es otra, todas son indispensables, ¿no? Sí, sí, Pero sí. esta es súper visible. La autogestión tiene que ver con la capacidad de liderazgo emocional que hacemos de nosotros mismos. Wow, Eso es muy grande. muy duro. Pero es esta capacidad que nos ayuda a regular nuestros propios recursos internos y a entender por qué siento lo que siento, a entender cuáles son los escenarios en una conversación que a mí me salen muy bien y me llenan de energía y cuáles me sacan todo lo malo o cuáles me hacen sentir sumamente estresado o cuáles no se me dan. Y que no, porque no se me den, no tengo que hacer la gestión emocional de eso, de Claro, autorregularme en una conversación. sí. Entonces, por ponerles un ejemplo, para mí es súper difícil los temas de reuniones donde hay confrontación, no la sana confrontación de que no estoy de acuerdo contigo, Diego, con este punto, y vos me decís, bueno, Adri, yo le veo este ángulo, y yo te cuento, mira, a mí no me hace sentido por esto y estas cosas. Eso no pasa nada, Es una estamos súper, discusión súper normal. bien. Pero estos escenarios que me ha tocado vivirlos dando consultorías, quiero hacer fuera de Singular y en el mundo normal, Empresarial. empresarial, los gritos y el ataque personal hacia la identidad de una persona y Sí, eso, cuando yo estoy en un ambiente tan confrontativo a es ese nivel terrible. de pleito, Ujú. yo empiezo a sudarme las manos, se me ponen frías, yo siento un hueco en el estómago, entonces, pero de mí se está esperando que yo cumpla una función dentro de esa reunión. Si yo no me autorregulo, ¿qué me ha pasado? Sí, No tengo éxito. entras tal vez en la Entro discusión o tomas parte de un lado que el otro. y me siento mal y me siento mal y en la tarde estoy con un ataque de gastritis. Ujú. Porque mi cuerpo reacciona así. A otra persona le va a doler la espalda, a otra persona va a tener una contractura, a otra persona va a hacer Ujú. el coxis, no sé. Para mí siempre es el estómago, ¿verdad? Lo primero que ataca. Entonces, yo sé que esos escenarios trabajamos con personas, se puede dar en cualquier Pueden lugar. darse. Ujú. Entonces, tengo que tener límites sanos y tengo que saber cuáles son los recursos internos y si yo no los tengo, ¿dónde los voy a conseguir para poderme autorregular? Y ser eficaz y cumplir la función que se espera en ese momento y poder ser de ayuda, porque Claro. si no yo no sumo. Entonces, la autogestión emocional es sumamente importante y tenemos que tener claridad de en qué necesitamos autogestionarnos emocionalmente, porque si Totalmente. no son estas reuniones donde la gente llora y Se explota. desborda. Sí. ¿Vos pensarías que esta gestión está asociado con lo que alguna gente llama la inteligencia emocional, en parte, ¿no? Claramente, Ujú. sí. Sí, ¿Verdad? sí. Cuando la gente no sabe cómo manejar algo, una emoción que vino por el calor de una discusión o cualquier circunstancia. Que en términos como más internos es bueno explorarlo y reconocerlo, porque a veces la gente ni siquiera sabe cuáles son los momentos o las Ujú, cosas que detonan ciertas sensaciones. Me siento defraudado, desanimado, me siento triste, me siento depresivo, ujú. me siento asediado y es bueno como reconocer, bueno, cómo puedo autogestionar esas Ujú. emociones o decidir qué hacer en el sentido de responder correctamente, ¿verdad? Que no es fácil, o sea, es Es un trabajo, por eso esto del autoliderazgo, así como nosotros nos planteamos liderar con efectividad un un equipo grupo. para una misión, una visión y completar, y eso suena tan lindo, es un trabajo. Y el autoliderazgo interno es un trabajo porque hay que ir minuciosamente y es incómodo. Ujú. No a todo el mundo le gusta ir ahí a No, porque revisar. además socialmente las emociones no es algo que la gente ventila. Ujú. La gente se resguarda tanto que ni ellos mismos somos conscientes de dónde están y cómo son esas emociones. Exactamente.
Exactamente. Y también nos cuesta porque tenemos paradigmas mentales que nos dicen a nosotros cómo vemos el mundo. Así no sea ese mundo, ese es el mundo que yo estoy viendo, no necesariamente es lo que está sucediendo. Sí. Entonces, la autogestión nos permite ver el mundo de otros también, poder regular las emociones a lo que realmente está sucediendo. Y bueno, si está siendo muy horrible, bueno, validar. Si está siendo muy horrible, pero ¿qué vas a hacer con esto? Tenés que cumplir. ¿Dónde está el límite sano? ¿Dónde voy a decir, no, esto ya no más? Sí. Con esas consultorías que te contaba, hubo un momento que yo no puedo más porque la función que yo se supone que tengo que hacer no la estoy logrando porque este equipo no va... Se sale de lo que se espera y no voy con eso. Exactamente. Entonces digo, bueno, pongo un límite. Claro. Ya me está afectando, no me hace bien y ya. Y fracasé. No fracasé. Solo me doy cuenta que por mucho ahí es mi límite y no voy a pasarlo porque no es lo sano. Buenísimo, buenísimo. Vamos con el último, que es automotivación. Este es súper bueno y se habla montones, especialmente toda la gente que está tratando, ¿verdad?, de la vida fitness, ¿verdad?, y de hacer cosas así, estar automotivado y Es tan simple que es complicado, porque la automotivación es esta capacidad de podernos influenciar a nosotros mismos para mantenernos sintonizados en hacer las cosas que necesitamos hacer para alcanzar los objetivos que ya teníamos. Sí. Entonces, cuando todo está muy bonito y estamos bien, ¿verdad? Vamos, que se puede, que sí, estamos súper automotivados, pero cuando comienzan a haber circunstancias que surgen, empiezan a haber los obstáculos, ahí es donde cae la motivación. ¿Qué es lo indispensable acá? Darnos cuenta qué es lo que nos saca de la automotivación. Sí. Tener la claridad. Hay proyectos que sabemos, bueno, esta cantidad de imprevistos me drena, pero bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo me logro automotivar para encontrarle sentido a lo que estoy haciendo para estar en el carril correcto? Porque si no, vamos a tirar la toalla, como decimos popularmente. Ahora no, esto ya no sirve. No era que no servía. No, es que no tengo ni las capacidades. No tiene nada que ver con eso. Simplemente es un estado emocional. Perdiste el momento de hacerlo, la emoción y el ánimo para hacerlo. El ánimo, las ganas y el sentido, y ahí es donde se nos queda, que eso tiene que ver, luego lo vamos a conversar con también hábitos que tenemos, ¿no? Que si esto, hay un montón de hábitos que tenemos que no son tan buenos, que no le suman a la automotivación, no van a ayudar. Yo pienso de la motivación, que hay un escritor ahí medio popular en psicología que habla de que tengamos hábitos, tengamos dinámicas de vida que nos dan un sentido de gratificación. Entonces él ponía el ejemplo de que levantarme en la mañana, tender la cama y después decir, ay, vea, mi cama está tendida. Es como esa pequeña cosa que hice que me da sentido de gratificación y que me da la motivación para la siguiente tarea que tengo que hacer. Y esa siguiente tarea la logro, entonces, ay, qué bueno, logré esto también, check, ¿verdad? Que es como la gente que tiene estos to-do list, que están ahí escribiendo. Bueno, eso es un mecanismo justamente, ¿verdad? De poder marcarlo y decir, yes. Que hay gente, yo creo que yo no tanto, yo no lo hago tan así, pero sí he visto gente que dice, ya, lo logré. Y ese sentido de logro te da la motivación para la siguiente cosa que es la recompensa, ¿sí? Totalmente. Y funcionamos así. Totalmente. Sí. Es un ciclo. Es un ciclo. Hay como esta, como esta clave que entra en el cuerpo que ansía cierta X cosa y tiene una recompensa si la consigue. Sí. Y ese es el hábito. Entonces habría que ver qué son dentro de la automotivación, qué es lo que a mí me cuesta mantenerme motivado a hacer. Porque hay cosas que nos salen natural y no pasa nada. Pero en el ejercicio de liderazgo, en el ejercicio del autoliderazgo, ¿qué son las cosas que me cuesta? Yo podría decir, empiezo muy bien, pero ya luego no logro seguirle. Una característica de esta época de inicio de año, la gente inicia con un fuerzón increíble, pero bueno, ya en marzo ya comienzan a caer algunos de los planes, algunas cosas se derrumban un poquito. Y bueno, y en parte por eso querer hablar de este tema tan importante para motivar a la gente pues a tomar ese autoliderazgo para sí. Tal vez para cerrar un poquito quisiéramos comentar bien rápido, Adri, algunos hábitos que los vamos a mencionar ahorita, pero los vamos a desarrollar en el siguiente episodio. Así que contanos cuáles hábitos podríamos por lo menos mencionar para abocarnos a esta idea del autoliderazgo. Cosas que le suman al autoliderazgo que podríamos sacar provecho de ellos es el constante aprendizaje de uno mismo y de los demás. En el fondo, el liderazgo no se hace solo.
Lo he dicho muchas veces, nadie es líder, se mete en un cuarto y dice, yo soy líder. No, no, no. Se hace en conjunto y se hace para el servicio de otros. Y el autoliderazgo, claro, lo hacemos para nosotros, ¿con qué? Con el objetivo de formarnos, de crecer, ¿para qué? Para ser mejores líderes y contribuir a eso que estamos hablando. Entonces, el constante aprendizaje, no hay un techo para el aprendizaje. O sea, yo no creo que es sano decir, bueno, ya esto ya. Todo. Exacto. Que es terrible, pero pasa. No es cierto, nadie lo sabe todo. Siempre hay espacio para aprender de uno y de los demás. Siempre van a haber más recursos internos que tienes a medida que te vas desarrollando como persona. Depende de los ambientes en los que estás, desarrollas nuevas habilidades que no sabías que tenías. Si yo te pregunto, cuando tenías 25 años, al Diego de ahora, ¿cuántas habilidades nuevas hay? Me vas a decir cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces siempre hay... Espero. Sí las hay. Entonces yo certifico que sí las tiene. Entonces hay un montón de cosas ahí del autoaprendizaje y del aprendizaje de otros. Entonces aprender es indispensable. Okay. El segundo hábito es poder enfocarnos. Y a eso lo vamos a estar viendo. ¿A qué nos referimos con el enfoque? Porque eso es muy amplio. Sí. Pero una de las cosas que podríamos mencionar es tener el nivel de enfoque para las cosas que estamos haciendo, que sabemos a qué decirle que sí y que otras cosas deben esperar, ¿verdad? Porque hay cosas a las que uno sí tiene que decirles que sí, hay otras a las que no. Entonces, tener el enfoque y, de nuevo, ¿qué es lo que te saca de enfoque a ti? Porque no son todas las cosas. Bueno, y si ya son todas las cosas, consulte con un especialista. No, mentira. Con un médico. Lo otro que a mí me encanta es evaluar constantemente. ¿Por qué evaluamos constantemente? Lo que no se mide, no se puede saber cómo va. ¿Cómo va? Entonces, esto no lo digo para que anden midiendo a los demás. No, es hacia adentro. Autoevaluación. Es una autoevaluación. ¿Cómo mides que estas cosas te están saliendo mejor? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Entonces ahí entra también en la accountability, que es más que ser responsable, ¿cierto? Es esta capacidad de, bueno, me hago cargo de lo que no me está saliendo tan bien, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Qué hago con esto? Eso es sumamente importante. Y para terminar, el estar dispuestos a recibir un feedback, retroalimentación, importante, escuchar atentamente eso. Y sí, sabemos y a todos nos ha pasado que hemos recibido feedbacks horribles que no retroalimentan en nada, te intoxican. Es la realidad. Entonces es importante tener la confianza y personas claves. Cuando te dan una retroalimentación es eso, te alimentó lo que te dijeron, que te ayudó a crecer. Exactamente. Totalmente. Eso por mencionar algunos. Vamos a mencionarla así, pero la otra semana, si Dios quiere, vamos a estar enfocándonos en esos hábitos. Pero Adri, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, de verdad. Yo sé que es un tema que te gusta mucho y que has estado agregando muchísimo valor a la organización y a lo que hacemos en el área de personal y el desarrollo de la dinámica de los países también. Repasando, es clave que tengamos claro este concepto de autoliderazgo para que podamos comenzar de adentro de nosotros, bien enfocados, pensando en el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la autogestión y la automotivación. Y bueno, este fue el episodio 45 de Vayan y Hagan. Esta, como les digo, la tercera temporada que estamos muy emocionados de iniciar. Así que les motivo a que puedan compartir estos recursos con más personas. Además de seguirnos en redes sociales para estar pendientes de los otros recursos y las otras formas en que Singular pudiera servirles. Así que les animo a que sigan pensando en metas, en propósitos y bueno, que iniciemos este año con buen ánimo. Así que vayan y hagan discípulos.